Bien, como les dije, el economista José Luis Esper. José Luis, hablando del qué nos pasa, quiero saber qué nos pasa o qué nos va a pasar con los famosos fondos buitre y la posibilidad, el peligro de un default. Bueno, yo en primer lugar te diría, no hay buitre sin deuda, y no hay deuda sin déficit, y no hay déficit sin exceso de gasto público. Y los que sancionan el aumento del gasto público permanentemente son los políticos en el Congreso. Y una sociedad que valida eso también, ¿no? Que demanda un Estado grande. Así que entre la sociedad y la política no se pueden hacer los distraídos con la existencia de buitres. Porque te vuelvo a repetir, no hay buitres sin deuda, no hay deuda sin déficit, y no hay déficit sin políticos que gastan por encima de lo muchísimo que se recauda en Argentina. Argentina es de los países donde más se recauda en el mundo hoy. Sí, sí. El origen de todo esto está en el excesivo gasto público. Claramente. Y el excesivo gasto público está causado por una clase política gastomaníaca, ladrona, prebendaria, clientelista, y una sociedad también que valida eso, digamos, una sociedad que vive pidiendo el Estado presente, el Estado que te cuide. Así que acá ni la sociedad, ni mucho menos la política se pueden hacer los distraídos con el problema buitre. Que dicho sea de paso, dado que se miente de una manera descarada del gobierno, de medios paraoficiales, de gente que está cerca del gobierno, que está de acuerdo con el gobierno. El problema buitre es mínimo dentro del problema de los que no aceptaron los canjes. O sea, en el mejor de los casos, el 100% de este juicio que Argentina ha perdido en Nueva York es buitre. Pero el problema buitre, asumiendo que es el 100% de este juicio, que no es así, 1.500 millones de dólares, eso es el 10% de los que no aceptaron los canjes. El 90% de los que no aceptaron los canjes, cerca de 15.000 millones de dólares de los cuales habla la presidenta, es gente que no aceptó el canje y que va a litigar, pero no son buitres. Entonces, de nuevo, nos están haciendo creer que el problema son los buitres. No, el problema es la política y la sociedad, que demanda un Estado gigante. Segundo, ¿el problema de este juicio son los buitres? No. El 90% de los que no aceptaron los canjes no son buitres. Entonces, de nuevo, lo tomo o lo entronco con tu pregunta inicial. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa a los argentinos que en materia económica otra vez hablamos de la deuda externa como a fines de los 90? O como a principios de los 80 con la gran crisis de la deuda de la mayoría de los países latinoamericanos. Hoy, una estadística del principal semanario económico del mundo, The Economist, Argentina, segunda en inflación en el mundo. Ok. ¿Cuál es la primera? Venezuela. Estamos encima de Siria y Sudán, países que están en guerra civil. Entonces, de nuevo, ponele que al problema de la deuda externa le decís que son buitres. ¿Vas a decir la pavada que siendo el segundo país en el mundo de 230 países que hay, el problema de la inflación es de empresarios malditos que quieren ganar por encima de lo que se tiene que ganar? O sea, otra vez somos récord mundial de inflación, pero con 40% de inflación. Argentina, cuando era récord mundial de inflación, o segundo en el mundo, en los 80, en los 70, era con 350% de inflación mensual. O sea, otra vez el problema de la inflación, otra vez el problema de la deuda. Por eso, ¿qué nos pasa que nos vivimos repitiendo tanto? ¿Puede haber un arreglo? Y yo creo que nos repetimos por una cosa muy clara, si queda tiempo lo hablamos. Sí, sí. No, después. ¿Por qué? Yo creo que nos repetimos porque estamos enfermos de lo que yo denomino, que lo que una gente denomina el populismo industrial, el populismo, digamos. Una sociedad o un país que tiene todo para venderle al mundo, y en lugar de vivir abierto al mundo para comerciar con el mundo, prefiere vivir protegiéndose de lo que viene del mundo, en lugar de tratar de venderle al mundo. Y obviamente, si vos te vivís protegiendo lo que viene del mundo para acá, es imposible crecer con eso. Lo que tenés que hacer, una vez que cerrás la frontera al producto que viene de afuera, la protección o la sustitución, es inflar la demanda interna para que te compren los productos que vos no querés importar. ¿Y cómo lo haces? Con déficit fiscal. Algún día el déficit es deuda, otra vez es inflación. Pero esencialmente este esquema de populismo industrial hace medio siglo que nos está matando. Ahora, seguimos en esa, ¿eh? Si vos mirás gráficas de medio siglo para acá, pero se repite 5 veces, con crisis terminan. Rodrigazo, Martínez de Oz, la hiperinflación, el plan de convertibilidad y esto que ya es una situación crítica, digamos, en materia económica. Ahora, 5 crisis en 40 años por culpa del mismo problema. Te quería preguntar, porque ya está faltando pocos días para terminar la negociación, si es que va a haber negociación con los holdout para zafar del default técnico.
No, no es técnico, es default de pago. Es default de pago. Sí, sí. La palabra, eso es otra mentira o ignorancia que se ha metido en parte de la profesión de los economistas. Acá no hay default técnico en lo que es deuda soberana. O pagás o no pagás. Claro. Default técnico es un tema muy específico. Es como decir medio embarazada. Claro, claro, no acá hay default o no hay default. Claro. El técnico es una mentira más como el relato, digamos. Claro. ¿no? ¿Vos crees que puede haber un arreglo, una negociación con final feliz con estos fondos de inversión? Mira, acá hay que poner en claro dos cosas. Acá hay gente que ganó un juicio y no hay vuelta atrás, lo ganó. Tiene en la mano un fallo con sentencia más que firme porque llegó hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos. Así que acá lo que Argentina tiene que hacer es pagar, no queda otra. Podrá negociar con los que ganaron cómo paga, pero el 100% lo tiene que pagar. Hasta ahora, yo digamos, lo ideal hubiera sido ir de frente, pagar cash y chau. Ahora el gobierno no lo quiso hacer a eso. ¿Por qué? Porque tiene una adicción al dinero enfermiza. Aunque sea redundante hablar de adicción y enfermedad. Yo creo que como no están seguros de que la plata vuelva, no están dispuestos a dársela a un fondo que no saben si viene la plata, entonces han dicho no pago. Vamos a ver si aceptan bonos. Y ahí nos metimos en el barro de la negociación, que te puede disparar esa cláusula que se llama Rufo, que en criollo es que si el que aceptó los canjes con quita te ve negociando, con el que ganó el juicio te puede pedir la misma mejora. Y el error fue ese, creo yo. Acá debería haberse ido y pagar cash. Dicho sea de paso, para demostrarte de nuevo, de nuevo la clase política poniendo al país al borde de un default, cuando es ella la responsable de la deuda pública. Yo digo, ¿cómo es posible que acá no se destine el 1% de la recaudación de impuestos para pagar este juicio? O sea, acá podemos transformar el mamarracho que ella era, la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Pérsico, en secretaría. Ponemos una pensión por ley para ex subversivos o amigos de subversivos. Para eso hay plata. Ahora, ¿no hay el 1% de la recaudación de impuestos del país para evitarle una crisis como sería un default? Yo no lo puedo entender lo que pasa acá. Por eso, de nuevo, ¿no nos cansamos de lo mismo siempre? ¿Cuáles serían las consecuencias concretas para la sociedad de un default? Bueno, vaca muerta te va a quedar muerta, digamos, por ejemplo, ¿no? Te va a quedar muerta. No habría posibilidad de inversión. Olvídate de la inversión. Corres el riesgo de tener una corrida bancaria fuerte. ¿Por qué? Porque los bancos tienen bono de la deuda argentina. La deuda argentina caería fuerte de precio si hubiera un default de la deuda. Aunque la deuda fuera sobre un default sobre la que está en legislación extranjera. Los bancos están en su mayoría con mucha deuda bajo legislación argentina, que también tendría una caída fuerte de valor como consecuencia de un default. Si la gente ve que los bancos donde tienen los depósitos tienen una pérdida patrimonial grande, te arriesgas una corrida. Olvídate del financiamiento, digamos, ¿no? Porque estaríamos defaulteando la deuda por segunda vez en 15 años, es una seguidilla. A vivir con lo nuestro durante un tiempo. Sí. Ahí yo te digo otra cosa, digamos, ¿qué nos pasa que nos repetimos tanto? Argentina tiene 200 años de vida, más o menos, y 1/3 de su vida ha vivido en default, de sus deudas. Entonces vos no podés construir un país en serio cuando el comportamiento es romper todos los contratos de manera permanente, ¿me entendés? No se puede vivir así. El mundo es un mundo que coopera, que trabaja entre sí. El mundo no vive rompiendo los vidrios o las puertas todos los días como nosotros, digamos. Quiero dejar en claro esto. Difícilmente Argentina va a ir un 89 o un 2001 aún defaulteando. Pero vamos a tener una situación de caída de la actividad económica mucho más profunda de la muy profunda que ya es, y aceleración de la tasa de inflación, con tensión muy fuerte en el mercado de cambios y en los bancos, y Argentina defaultea la deuda. Y yo creo que la sociedad ya no se merece eso, está muy lastimada después de todo lo que pasó, y la culpa es siempre la misma, una clase política muy impresentable y una sociedad que en parte la valida. Te agradezco mucho, José Luis. Por nada. Una pausa.